La neta, mi pregunta está siendo respondida, lo cual sucede a menudo. Y creo que un día vendremos aquí y una vez que todos estemos en presencia, no tendremos ninguna pregunta para ti. Vamos a intentarlo, sería maravilloso. Vas a quedarte sin trabajo. Sí, maravilloso. De hecho, mi pregunta era si podrías elaborar sobre la diferencia entre el ego y una autoestima saludable. Oh, sí, claro. Eventualmente, lo que llamas autoestima saludable, que es algo maravilloso, eventualmente no será suficiente. A medida que un ser humano evoluciona, esa autoestima saludable ya no será satisfactoria a medida que envejeces y es trascendida. Y lo que toma su lugar es no autoestima. La autoestima, por supuesto, significa que estás razonablemente satisfecho con quién eres como persona y con los logros de la persona, lo que la persona puede hacer o lo que la persona sabe o posee. Comparas lo que la persona puede hacer, habilidades, lo que la persona sabe, conocimiento o lo que la persona tiene en términos de posesiones. Comparas eso con otros y sales favorecido, ya sea porque puedes hacer más que otra persona o porque otros se sienten mejor contigo mismo. Puedo hacer esto, pero ellos no pueden. Yo puedo, pero tú no puedes. O tienes más conocimientos. ¿Sabías que esto y aquello? No lo sabías. Bueno, déjame decirte. Eso se siente bien. Saber más que estos ignorantes que no saben nada. O tienes más. ¿Cuántos dormitorios tiene tu casa? 4. Bueno, nosotros tenemos 11. ¿Tienes un título avanzado? No, yo tengo 2 doctorados. Y eso está bien. Comienza con un niño que ya dice, mira lo que puedo hacer. Puedo saltar más lejos que tú. Y para el niño está bien. No tiene sentido decirle a un niño, no hagas eso. Tu ego está surgiendo. No, el niño tiene que pasar por eso. Y es mejor tener una autoestima saludable, como la describes, que una autoestima extremadamente baja. No valgo nada, todos son mejores que yo, no tengo nada, la vida me trata injustamente. También hay una autoimagen allí, así como en la autoestima saludable. Por supuesto, una es mucho más agradable que la otra. Es más agradable vivir con una autoestima saludable que con una autoestima baja o poco saludable, se podría llamar. Pero ambos son una identificación con algún tipo de forma, y comparas la forma de quién soy con la forma de otros, y eres mejor, al menos en un área, y eso es satisfactorio. Pero aún estás atrapado en la forma, y dependes de ella para tu sentido de valor o dignidad, dependiendo de, en última instancia, para decirlo crudamente, otros que tienen menos, o saben menos, o pueden hacer menos que tú. Y eso está bien. No significa que no debas esforzarte por hacer grandes cosas, o tener cosas, o saber cosas. Pero la pregunta es, en última instancia, ¿es esa una base satisfactoria para tu sentido de quién eres? Y a largo plazo no lo es. No es satisfactorio. Es por eso que las personas que pueden estar muy contentas con lo que poseen, después de un tiempo sienten un vacío que no es el vacío espiritual, sino una sensación de vacío. ¿De qué se trata todo esto? Incluso lo que puedes hacer, bueno, puede llegar el momento en que ya no puedas hacerlo. Sea lo que sea que haces que es tan grandioso, tocar un instrumento, ser un gran pianista, maravilloso. ¿Por qué no ser un gran pianista? Pero si derives tu sentido de quién eres de eso, un día te encuentras con artritis en los dedos, ¿y quién eres entonces? O la agilidad simplemente desaparece, ya no está. Oh, Dios mío, el sufrimiento llega. O inventas el mejor programa de computadora, no sé cómo se llaman, y todos dicen que es el mejor de todos, pero 3 años después, o 2 años, estas cosas suceden muy rápido. Alguien más hace que el tuyo quede obsoleto, y entonces no tienes nuevas ideas, y te ves completamente devastado, porque pasaste de ser alguien grandioso a ser nadie. Pero todo era una ilusión, porque derivabas tu sentido de quién eres de algo en el mundo de la forma, que es fugaz, no confiable, no real, no sólido, como un sueño. Y así, la verdadera autoestima proviene de no identificarse con la forma. Ahora, si incluso queremos llamarlo autoestima, no lo sé. El verdadero sentido de dignidad y de poder
El verdadero poder viene cuando te das cuenta de lo informe en ti, de esa dimensión, y todo el poder viene de eso. Pero va mucho más allá de la persona que eres. Y entonces estás enraizado en lo informe, por así decirlo, o en lo que realmente eres. Y hay un enorme sentido de dignidad en eso, pero no es comparativo, no es más que. Ves la misma dignidad en todos, incluso si ellos mismos no lo saben todavía. Así que hay poder, pero no es más que. Es simplemente, es simplemente el poder de la vida misma. Y sabes que todos son una expresión de eso, aunque ellos mismos no lo sepan aún. Todos. Así que trasciendes la autoestima convencional, y eso no significa que pierdas tu sentido de valor, sino que cambia hacia algo mucho más profundo. Así que realmente, cada ser humano, puede que incluso haya algunos niños hoy en día que ya no necesiten pasar por la etapa egoica. Eso es posible. Pero tradicionalmente, los humanos tenían que pasar, y muchos probablemente aún tienen que pasar, por la etapa en la que se identifican con la forma, desarrollan algo de autoestima, hacen algo de lo que se sienten bien, algo que pueden hacer, y luego llega el momento de ir más allá. Excepto, tal vez, como dije, algunos seres avanzados que ya están entrando en este mundo o que ya están en este mundo como niños que ni siquiera necesitan identificarse con eso. Una pregunta que surge de eso también es, si una persona tiene baja autoestima, en otras palabras, una imagen mental de no soy lo suficientemente bueno, entonces, esa persona tiene que pasar por la etapa de una autoestima saludable antes de poder trascenderla por completo. No lo sé, no lo he intentado lo suficiente con suficientes personas. Es posible que la autoestima poco saludable, si lleva a un estado de sufrimiento, gran sufrimiento, puedas, con la ayuda de un maestro, pasar de allí a sin yo. Porque el camino desde la infelicidad o el sufrimiento hacia la trascendencia es más fácil que el camino desde la felicidad superficial hacia la trascendencia. La felicidad superficial te mantiene en el mundo del sueño durante bastante tiempo. No está tan mal, mi vida está... No puedo quejarme. No está tan mal. Va a llevar tiempo. Estoy bastante feliz. Acabo de recibir un ascenso. Oh, qué bien. Estoy tan feliz. Acabo de recibir mi bonificación de mi jefe. Genial. Estoy haciendo lo mejor. Así que desde allí, la trascendencia no es directa desde Wall Street. Probablemente no. Pero si vas de Wall Street a la cárcel, es mucho más fácil. Ahora, quiero hablar sobre la soledad. Porque desde hace 2 años estoy viajando solo, tratando de, como tú dices, aceptar esta nada, y luego paso tiempo en dispositivos, en Facebook, y entonces llega el cuerpo del dolor, y a veces veo el mundo como si no existiera, y a otras personas como si fueran robots, así que es mucho sufrimiento, y no sé cómo superar este tipo de figura. Entonces, ¿has estado viajando durante un par de años? Sí. ¿Y todavía no te has quedado sin dinero? ¿El universo te está dando lo que necesitas? Sí, es una buena señal. Pero se trata de esta conexión con el mundo cuando estoy... Sí, sabes, no estás en una relación en este momento y no has estado en los últimos 2 años. Y la relación no ha surgido. O evitas entrar en una relación a propósito. Bueno, lo que sea. Aprender a estar contigo mismo. En paz contigo mismo. La soledad puede ser algo grandioso cuando se transforma a través de la aceptación en soledad. La soledad solo surge cuando aceptas tu soledad, te vuelves completamente presente y de repente sientes tu propia presencia, que no necesita nada, que ya está completa. Lo cual no significa que a nivel de tu forma no haya necesidad de compañía, ya sea física, emocional o mental, o todo junto. A nivel de la forma, seguirás experimentando ciertos tirones y ciertas necesidades en el nivel de la forma. Si no tienes una relación, puedes sentir esa sensación de necesitar algo para completarte en el nivel de la forma hasta cierto punto. Eso no es un problema si estás enraizado en tu esencia. Puedes ser consciente de que en el nivel de la forma todavía hay ciertas necesidades, y esas necesidades pueden ser satisfechas en algún momento, o ahora mismo
pueden no ser satisfechas, y eso ya no importa tanto. Solo tiene una importancia relativa si tienes o no una relación. En el nivel más profundo no la necesitas. En un nivel un poco más alto, en el nivel de la forma, no estás completo. Está la polaridad del yin y el yang, no necesariamente siempre relacionada con lo biológico masculino o femenino. Pero si eres yin, necesitas algo de yang, necesitas algo de yin. Eso opera en el nivel de los opuestos y la forma. Puede ser recomendable para ti involucrarte en algún tipo de actividad para que puedas practicar la presencia mientras haces algo, porque nunca fue mi decisión cuando me sucedió a mí. No fue mi decisión no hacer nada durante un par de años. Por cierto, todavía soy bueno en no hacer nada. Pero no fue mi decisión no hacer nada para lograr algún estado. El no hacer nada surgió porque ya estaba tan profundamente inmerso en la presencia que había perdido el equilibrio como ser humano. Había perdido el equilibrio entre el humano y el ser, porque me encanta esa palabra ser humano. El idioma inglés no tiene una palabra para hombre y mujer, como el alemán tiene Mensch, que es la palabra para ser humano. Pero en inglés tenemos que usar dos palabras. Pero está la parte humana de ti, que es la forma, y está el ser, que es la esencia. En última instancia, todos necesitan estar en algún tipo de equilibrio entre esos dos. Estaba tan inmerso en el ser que perdí el equilibrio. No estaba infeliz por eso en absoluto, pero perdí el equilibrio entre lo humano y el ser. Lo humano se volvió tan poco importante para mí que no hice nada para siquiera... ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida? Incluso ese pensamiento no surgió. Era tan delicioso, tan encantador estar inmerso en el ser. Y así fue como surgió este periodo de no completa. Hubo algo de actividad porque ocasionalmente tenía que conseguir pequeños trabajos para sobrevivir y ocasionalmente la gente me daba dinero, pero sí tenía trabajos temporales para sobrevivir, por lo que me vi obligado a salir un poco del ser. Pero no duré mucho en ningún trabajo. En cuanto tenía suficiente dinero, me detenía de nuevo. Así que conseguí trabajos temporales en varios lugares. Durante 2 semanas trabajé en el Kennel Club en Londres, llenando formularios de cachorros que habían nacido, diferentes trabajos. Afortunadamente, no tenían computadoras en ese momento, porque si hubieran tenido, habría estado perdido. Así que solo había eso. La dicha del ser era tan abrumadora, que el equilibrio entre lo humano y el ser se perdió. Y solo comenzó a restablecerse cuando la gente comenzó a venir a mí y a hacerme preguntas. Y la pregunta me sacó del ser, porque se requería una respuesta. Pero la respuesta vino del ser. Así que, cuando comencé a responder preguntas, de repente hubo un flujo, y responder preguntas se convirtió en mi hacer. Así es como el equilibrio comenzó a restablecerse lentamente. No necesariamente buscaría la inactividad como una forma de lograr algún tipo de presencia. A veces es más fácil participar en alguna actividad e incluso involucrarse en relaciones y ver si puedes mantenerte presente allí. Pero todo vuelve realmente al momento presente, sea lo que sea, donde quiera que estés. Donde quiera que estés, hay suficiente intensidad en ti para no ser arrastrado a la mente durante largos periodos de tiempo. ¿Hay suficiente intensidad en ti para mantenerte presente en ese estado de soledad para que puedas ser la conciencia en lugar de la persona? Tú eres la conciencia y podría ser una gran oportunidad para que puedas hacer eso. Simplemente viajar y explorar. Pero ya fuiste a la India y quizás no encontraste lo que estabas buscando, y luego viniste a Eckhart y quizás no encontraste lo que estabas buscando allí. Y el único lugar donde puedes encontrar lo que estás buscando es dentro de ti, en el momento presente. No importa dónde estés. La intensidad de la presencia es importante para cortar la mente. ¿Estás lo suficientemente motivado para tener esa intensidad de presencia? Y bien podría ser que no haya suficiente sufrimiento en tu vida para proporcionar la motivación. Eso es una posibilidad, pero eso no es un problema, porque llegará. Mi sensación es que ahora mismo es demasiado fácil para ti, es demasiado fácil.
Así que el sufrimiento es, como mencioné antes, la mejor motivación para la liberación es el deseo de escapar del sufrimiento o darse cuenta de la posibilidad de que es posible estar libre de sufrimiento. Y es por eso que el Buda eligió ese término para describir su enseñanza, lo cual es muy, muy sabio. ¿De qué se trata mi enseñanza?, dijo el Buda. Te diré de qué se trata. No se trata de la iluminación. No se trata de lograr la realización de Dios. No se trata de eso. Se trata del fin del sufrimiento. Así que parece que atrajo principalmente a personas que estaban en esa etapa donde eso significaba algo para ellos. No sé si tú estás en esa etapa donde el fin del sufrimiento significa lo suficiente para ti como para proporcionar la intensidad para despertar. Yo estaba sufriendo. Esa fue la motivación. Ni siquiera tenía un nombre para el despertar. La buena noticia, sin embargo, es que la vida siempre te da lo que necesitas. Y bien podría ser que si continúas tu vida de esta manera, la forma en que vives creará más y más sufrimiento. Quizás la soledad se vuelva insoportable, y entonces el sufrimiento de la soledad te empuje a una relación, y luego algo salga mal en la relación, y entonces la relación se vuelva insoportable, y luego busques otra situación, y algo salga mal allí, y luego eso se vuelva insoportable, y entonces, de repente, querrás estar libre del sufrimiento, y ahí tienes la motivación. Así que, ya sea que sigas como estás ahora, bien, la vida te dará lo que necesites. O si piensas, está bien, intentaré una relación, genial. Allí encontrarás el sufrimiento necesario para llevarte allí. Para muchos, el comienzo del despertar espiritual es darse cuenta de que hay esta corriente de comentarios continuos en sus mentes. Y eso es para pensar, oh, eso es interesante. Eso es un pensamiento, por supuesto, pero antes del pensamiento, eso es interesante, está el reconocimiento. Es una voz en la cabeza. Y el reconocimiento no es la voz en la cabeza, aunque podrías decirlo después del reconocimiento. Pero en el momento de reconocer que hay una voz en la cabeza, eso no es un pensamiento. El reconocimiento del pensamiento no es un pensamiento. El reconocimiento del pensamiento viene a través de la conciencia o presencia. Y la conciencia o presencia es la conciencia superior, la nueva conciencia que está surgiendo. Vaya, entonces eso es realmente el significado del despertar espiritual. Realización experiencial. Por cierto, en esta primera mitad de nuestra reunión hablaré más sobre ello. En la segunda mitad haremos más cosas experienciales. Pero incluso mientras hablo sobre ello aquí, esperaría que si funciona para ti, ya haya también una realización experiencial de lo que estoy hablando. Así que está la voz en la cabeza, y la gente dice cosas como, pienso. No piensan, porque pensar no es una acción voluntaria para ellos. Así que es una ilusión incluso decir, pienso. No piensas, estás siendo pensado por el pensamiento. Estás siendo creado por el pensamiento, por ese campo de energía. Es asombroso, vacío. Entonces el maestro dijo, ¿cómo puedo enseñarte Zen? Y dijo primero, vacía tu taza. Ahora, eso es una gran demanda. Si estoy lleno de desorden mental, ¿cómo voy a vaciar mi taza? Inmediatamente me iluminaría si pudiera vaciar mi taza. Pero la enseñanza apunta a algo. Apunta a la palabra vacío. Y eso es interesante. Esa es una palabra importante en el budismo, y no creo que sea una buena traducción. No sé quién fue el primero en proponerla. En el siglo XIX, los europeos comenzaron a traducir textos antiguos del sánscrito, y una persona propuso la traducción, probablemente, del término sánscrito sunyata, y lo tradujo como vacío. Eso no suena tan bien. Suena como algo que falta, o algo así. Entonces, tengo una traducción alternativa para el término budista vacío. Entonces, vacío es una palabra importante. Así que recuerda, el maestro Zen dijo, ¿cómo puedo enseñarte Zen a menos que primero vacíes tu taza? Vacío. Vacuidad,
Mi traducción alternativa para eso es espaciosidad. Espaciosidad es una dimensión de la conciencia en ti, y eso es lo que podríamos llamar la dimensión espiritual de la conciencia, la conciencia más profunda o superior. Solo palabras, no importa. Esa espaciosidad, y eso está en cada ser humano, está ahí. Muchos no saben que está ahí porque el desorden es tan denso que no tienen la realización de la espaciosidad subyacente. Y es por eso que digo que en millones de humanos es todavía una facultad latente, por así decirlo. Así que la realización más importante en tu vida es mucho más importante que lo que has logrado en el nivel del mundo. Ya sea que tu vida en términos mundanos se considere un gran éxito o un fracaso estrepitoso, o para la mayoría de ustedes, probablemente algo intermedio. Eso es normal. A veces fracasas, a veces tienes éxito, y luego te mueves de ganar a perder, alto, bajo, arriba y abajo. Pequeños destellos. Esa es la identidad para la mayoría. Entonces, el desorden de tu mente está ahí, pero hay momentos en tu vida cuando te das cuenta de algo espacioso debajo de eso. Pero puede que no lo llames así, puede que no lo llames de ninguna manera. Puede surgir, por ejemplo, oh, lo olvidé. En muchos humanos que tal vez nunca han oído hablar de nada espiritual. Están por ahí, no saben que un poco de eso está en ellos, pero no lo saben. Pequeños destellos surgen ocasionalmente en sus vidas de esa dimensión. No es suficiente para decir que la dimensión espiritual ha despertado en ellos, pero pequeños destellos surgen de vez en cuando en sus vidas, y eso es suficiente. Esos pequeños destellos de esa dimensión llegan a sus vidas, y eso es suficiente para mantener a muchas personas cuerdas. Y esos destellos pueden surgir cuando podrías pensar, cuando sales a la naturaleza y ves algo extraordinariamente hermoso, como una puesta de sol. Por un momento dices, ¡ah! O la vastedad del océano, o el cielo, o los elementos, la intensidad de la vida, el viento, la tormenta. Y por un momento dices, ¡ah! Y es un momento de intensa vitalidad y sientes. Y luego puedes recordar ese momento un poco después y piensas que fue un momento tan hermoso. ¿Por qué fue? Sí, tal vez lo que percibiste fue hermoso, pero sentiste algo en ese momento. Sentiste un sentido elevado de vitalidad y una profunda paz y conexión con el ser, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ese momento de percepción sensorial de algo vasto o hermoso te liberó por un momento de la corriente incesante de pensamientos. Así que la corriente incesante de pensamientos, digamos que ves esta increíble puesta de sol o lo que sea, y por un momento le prestas tu completa atención, y por un momento no estás pensando en ti mismo, en tus problemas, en tu problemática historia de vida o en tu futuro aún más problemático. De hecho, no estás pensando en nada. Por un momento, la corriente de pensamientos disminuye y se desvanece. Ah, y sin saberlo, has tenido un pequeño destello de esa dimensión. Y luego, el siguiente momento puede venir unos días después de nuevo, cuando miras a los ojos de un bebé de 1 año, tal vez en la calle o en un café, y el bebé te mira, y el bebé tiene 1 año, y los ojos son como los ojos del bebé son, y sabes instintivamente que el bebé no está pensando en ti, porque el pensamiento aún no ha comenzado, las palabras aún no se han acumulado, los pensamientos aún no han comenzado, y sin embargo, hay una conciencia allí, y puedes ver muy claramente que hay una conciencia intensa que te está mirando a través de esos ojos sin juzgarte de ninguna manera. Y en ese momento, por solo unos segundos, te sientes tan bien y piensas, oh, ¿por qué te sientes tan bien? Porque en ese momento, el bebé te liberó de tu corriente de pensamientos y de nuevo se abrió un poco de espaciosidad dentro de ti. Así que, por esos pocos segundos cuando miraste a los ojos del bebé, no estabas pensando y el bebé no estaba pensando. Así que a través del bebé, pudiste estar en esa dimensión y se sintió tan bien. Pueden surgir de manera espontánea. No son reconocidos por las personas como algo espiritual, en última instancia, pero lo son. Y así, muchas personas
Hay millones de personas que experimentan esas cosas brevemente, pero eso es suficiente para darte un sentido de que la vida vale la pena vivirla. Y luego, hay otros que están tan agobiados por sus mentes que ni siquiera pueden comunicarse con un bebé, ni siquiera pueden percibir la belleza de la naturaleza, porque su mente es tan ruidosa que nunca hay un velo total. Así que no miran al bebé como miran al bebé, oh, es un lindo bebé. No realmente ven al bebé, inmediatamente lo etiquetan. Cada ser humano sufre, cada forma de vida sufre, porque la vida es difícil, desafiante y precaria para cada forma de vida desde el momento en que la vida entra en existencia. La vida es desafiante y precaria para los humanos, para los animales, para las plantas. Cada forma de vida encuentra obstáculos en su intento de crecer, expandirse y continuamente encuentra obstáculos para su expansión. Cada ser humano, de una forma u otra, cuando entras en este mundo, muy rápidamente encontrarás obstáculos aparentes para tu expansión, crecimiento, bienestar y florecimiento. Creo que todos pueden, si piensan en su llamada vida, cuántos obstáculos la vida parece haber puesto en tu camino hacia la felicidad. Y algunas personas perciben la vida como: la vida continuamente está saboteando mis intentos de encontrar la felicidad. ¿Por qué es eso? Y luego tienen estas teorías extrañas de que Dios está en mi contra o lo que sea que la teoría sea. Pero parece que, y esto está relacionado con el término budista dukkha o sufrimiento. Donde quiera que vayas, encontrarás que la vida a veces es útil y luego obstáculos de nuevo. Y todo esto se percibe como... Algunas personas creen que si solo prolongas este pensamiento positivo continuamente, ya no encontrarás obstáculos. Pero, lamentablemente, ese no es el caso. El pensamiento positivo es algo genial, puede ser extremadamente útil y traer ciertos cambios en ti, pero no te libera de experimentar los obstáculos que la vida pondrá en tu camino y los desafíos que vendrán. Así que esos obstáculos, ya sea que vengan en forma de pérdida, enfermedad o problemas de relación, muchos de ellos surgen de tu propia mente, porque tu mente crea una enorme cantidad de problemas que son bastante innecesarios, pero la mente no lo sabe. Entonces, la mente crea una enorme cantidad de conflicto que es innecesario en tu vida. Ese es un tipo de obstáculo, es tu propia mente. Luego, de nuevo, necesitas experimentar las consecuencias de los obstáculos que tu propia mente crea, los conflictos y los problemas innecesarios que tu propia mente, porque te identificas con la mente, crea. Necesitas experimentar el sufrimiento que creas para ti mismo, debido a esa inconsciencia. La inconsciencia significa identificarse completamente con la mente egoica, que en muchos casos transforma desafíos que podrían resolverse fácilmente en problemas mucho más grandes. Así que tienes los obstáculos creados por tu mente, que en última instancia creas tú mismo porque no eres lo suficientemente consciente, y luego encuentras sufrimiento. Este es un nivel de sufrimiento, y este es el sufrimiento que necesitas experimentar, que proviene del uso inconsciente de la mente para despertar. Es solo a través del sufrimiento que eventualmente dices: ya no puedo soportarlo, como me sucedió a mí cuando estaba en la cama una noche y dije: ya no puedo vivir conmigo mismo. Y luego, de alguna manera, me di cuenta de que ese yo mismo, con el que no podía vivir, era una ilusión, una entidad ilusoria, una entidad creada por una mente muy infeliz. Pero antes de darme cuenta de eso, tuve que pasar por ese sufrimiento durante años y años. Así que el sufrimiento funcionó, cumplió su propósito. Y luego tienes otro nivel de sufrimiento u obstáculos. Los obstáculos vienen a ti aparentemente desde afuera. De repente tienes un accidente, una enfermedad. Ese es un tipo de afuera. Algo parece sucederte que no has contribuido a que suceda. Algo le sucede a alguien cercano a ti. Muere en un accidente. Muchas cosas pueden suceder, pero parece que no he creado eso. Por supuesto, en la nueva era es muy normal decir, cuando las cosas van mal en tu vida, la persona típica de la nueva era dirá: ¿cómo creaste eso?
resbalaste con una cáscara de plátano y te rompiste la pierna. ¿Por qué creaste eso? ¿Cómo lo creaste? Es una pregunta interesante. No quiero entrar en esto. Si esos obstáculos o desafíos que te llegan, aparentemente no provenientes de tu propia mente, sino desde afuera, ¿aún los creaste o no? Dejémoslo de lado. No quiero convencer a nadie de una forma u otra. Tengo una receta mucho más simple aquí que va así. En lugar de decirle a la gente, es mejor que mires tu vida y veas por qué creaste eso o cómo lo creaste, yo digo, acepta cada momento como si lo hubieras creado. Acepta cada momento como si lo hubieras querido o causado, como si hubieras querido que sucediera. No puedo recordar mis propios escritos. Siempre es mejor no entrar en la memoria. No cites, solo momento presente. Pero si vives, lo que sea que suceda, acepta este momento como si lo hubieras elegido. Esa es la que escribí. Acepta cada momento como si lo hubieras elegido. Así que esa es una buena receta para trabajar, porque si ya es el caso, bien podrías aceptar lo que ya es, como si lo hubieras elegido, porque ya está aquí. Así que no estoy diciendo a la gente que lo eligió. Tal vez lo hiciste, tal vez no, no importa. Aún así, acéptalo como si lo hubieras elegido. Eso cambia las cosas, cambia toda tu actitud y se disuelve más rápido lo que sea el obstáculo. Pero volvamos al sufrimiento. Primero, el sufrimiento que proviene de tu propia mente, que crea conflicto y todas esas cosas que crean sufrimiento. Y luego, en algún momento, despiertas. Y luego, lo que queda es el sufrimiento que viene con tener un cuerpo, por ejemplo, porque eventualmente el cuerpo envejece. No importa cuánto vayas al gimnasio todos los días. No importa cuán fantástica sea tu nutrición. No importa cuántas píldoras para una vida más larga tomes, lo cual está bien y es bueno. Pero por supuesto, toda forma eventualmente se disuelve. Y llega el momento en que el cuerpo puede ser percibido como una carga casi. Cuanto más envejeces, más probable es que eso suceda. Y por supuesto, podrías decir que la vejez no es tan mala si consideras la alternativa, que es morir más joven, y entonces no tienes que experimentar que el cuerpo se vuelva frágil y viejo. Pero si envejeces, el cuerpo puede convertirse en un problema, una fuente de sufrimiento potencialmente. Pero esos desafíos, si se abordan correctamente, no tienen que convertirse en sufrimiento. Acepta cada momento como si lo hubieras elegido. Si puedes fluir con lo que es, no hay una entidad que se queje y diga algo sobre ser una víctima, y se queje de lo terrible que son las cosas ahora. Desearía que mi madre hubiera aprendido esa lección cuando sufrió de esa manera, porque siempre se identificaba mucho con su cuerpo. Buen aspecto, siempre bien vestida, saliendo. Le gustaba ser vista, algo muy normal para muchas personas. Y luego, el cuerpo envejeció más y más, y luego problemas de cadera, y otras fracturas, y esto, y se volvió peor y peor, y la infelicidad creció y creció, no tanto por la limitación del movimiento, sino porque la identidad estaba tan en el cuerpo que había un tremendo sufrimiento. Traté de liberarla, y ocasionalmente hubo momentos en que pudo desidentificarse del cuerpo, pero muy, muy breves. Y ese es el destino de muchos humanos. Pero el sufrimiento es realmente que cada final, cada forma de vida encuentra los obstáculos que cada forma de vida encuentra, ya sea que vengan en la juventud, en la vejez, en la mediana edad, en cualquier forma. Estas cosas son absolutamente necesarias, sin las cuales no habría ninguna evolución humana en absoluto, y ninguna forma de vida jamás evolucionaría si la forma de vida no encontrara obstáculos. Así que lo que parece un obstáculo es en realidad siempre potencialmente una apertura. Potencialmente eso que parece detener tu progreso en la vida siempre puede hacerte más consciente. Así que puedes usar cada obstáculo que surja en tu vida si puedes, especialmente funciona de manera rápida, si aceptas cada momento como si lo hubieras elegido. Y cuando parece que este momento es un obstáculo, fluyes con él en lugar de quejarte o huir de él. Y luego aceptas, y luego actúas si es posible la acción.
o no actúas si no es posible la acción. Te identificas con el pensamiento, y la identificación con el pensamiento se convierte en ego. Y hay muchas personas en este mundo que están atrapadas con entidades hostiles, negadoras de la vida, continuamente críticas y atacantes que llevan en su cabeza y creen que eso es lo que son. Volverse libre del ego significa volverse libre de la identificación con el pensamiento. Ese es el fin del ego. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra reflexión de Eckhart Tolle? Yo no me la perdería.